de lo que habla este libro es fundamentalmente más de la pretransición entre el año 1972 y 1975 que de la propia transición en sí misma. Yo hago siempre el símil parecido porque la idea de este libro se nos ocurrió tanto a la editorial como a mí a raíz del ditirámbico espectáculo que se organizó a la muerte de don Adolfo Suárez, que a mí me pareció absolutamente demencial, porque llevamos mucho tiempo adjudicando el protagonismo total del éxito de la transición a Su Majestad el Rey, Juan Carlos I, y a Adolfo Suárez. Y eso no es así. Aquello fue, pues como el símil cinematográfico, fue una película que tuvo su productor, que tuvo su director, que tuvo sus guionistas y que tuvo sus actores. Los actores, evidentemente, sí fueron ellos e interpretaron rigurosa y espléndidamente sus papeles. Pero a partir de ahí sería absurdo no reconocer que todo tuvo una preparación, porque cuando se habla de algo que sale bien, nunca es algo improvisado ni algo que se produce de una manera más o menos espontánea. Eso no es así. A mí no hay nada que me haga más gracia que oír que el gran protagonista de la transición fue el pueblo español. El pueblo español hubiera aceptado la transición, la no transición, el búnker, el no búnker, lo que le hubieran dicho. Hubo que prepararlo de una manera detallada, cuidadosa y meticulosa. Y en esa película en la que los actores, insisto, espléndidos en sus papeles, fueron el rey don Juan Carlos I y don Adolfo Suárez, presidente del gobierno, hubo un productor, digamos un gran sponsor detrás de todo esto, que fueron los Estados Unidos de Norteamérica, a los que debemos estar agradecidos, aunque ellos actuaban por interés, porque ellos estaban absolutamente obsesionados con que no se produjera desestabilización alguna en la península ibérica, como habían demostrado ya un año antes en la Revolución de los Claveles portugués, en el cual, para que se produjera la reversión del carácter casi extremo izquierdista de la Revolución de los Claveles, en menos de un año el embajador norteamericano, exdirector de la CIA, Mauricio Carlucci, lo convirtió en todo lo contrario, llevando a Spínola a poder en noviembre del 75. En España tenían el mismo interés en que no ocurriera nada. Les puedo ilustrar esto con un pequeño ejemplo. Tengo una cierta facilidad para los idiomas y por eso en una ocasión tuve que llevar un documento el año 73 al jefe del Pentágono norteamericano, que para mí, pues ver al jefe del Pentágono norteamericano era, perdón padre, era algo así como ver a Dios. Y aquel señor yo no sabía qué decirle, era un capitán de un ejército mucho más pequeño, y le pregunté, le dije, ¿por qué tienen ustedes tanto interés en España? Y aquel hombre descorrió la cortina que cubría un mapa mundi grande en todo el panel de la pared y me dijo, ¿dónde está España, capitán? Digo, pues hombre, ese plano es del centro. Me dijo, pues eso. O sea, está claro que para los Estados Unidos, líder o hegemónico en el mundo entero, la importancia estratégica y geoestratégica de la península ibérica es fundamental, cosa que los gobiernos españoles, uno detrás de otro, no saben vender, a mi juicio. En fin, seguimos en las mismas, ahora mismo que se ha vuelto a activar la base de Zaragoza, la base de Morón, etcétera, etcétera, con motivo de los trágicos y difíciles momentos de Oriente Próximo y de Oriente Medio. Bien, dicho todo esto, quiero decir que el símil cinematográfico, el productor fueron los Estados Unidos. El director, digamos, de la película fue el doctor Cuarto Fernández Miranda, que es el que dirigiría verdaderamente los pasos fundamentalmente del entonces príncipe de España. Y luego hubo un guión con arreglo al cual hay que desarrollar la película, que eso es en lo que participamos nosotros fundamentalmente a partir de la visita en 1971 del general Walters, entonces a la sazón embajador volante del presidente Nixon, al general Franco. En esa visita, el propio general Walters cuenta en sus memorias cómo realmente, pues, al preguntarle Franco por el motivo de su visita, pues él dijo una especie de largüeve y dijo, no, es que mi presidente tiene mucho interés en saber la opinión de su excelencia sobre el Mediterráneo. Y él mismo cuenta que Franco se echó a reír y dijo, su presidente lo que quiere saber es qué va a pasar aquí después de que yo me muera. Entonces,
El otro asintió con el mismo tono sonriente y Franco le soltó el mismo rollo que soltaba habitualmente, de todo está atado y bien atado, la ley orgánica del Estado, etcétera, etcétera. Y el otro le dijo, usted nos perdonará, pero nosotros no creemos que está todo atado y bien atado. Hay que atarlo más, bastante más de lo que está. Bueno, entonces Franco le remitió a Carrero Blanco y Carrero Blanco le remitió a su vez al teniente coronel San Martín, que desde el 17 de marzo de 1972 era el jefe del llamado Servicio Central de Documentación, que es por primera vez en la historia el primer servicio de inteligencia del Estado español, ubicado donde debe estar, que es en la presidencia del gobierno, la presidencia del gobierno del Estado, y donde, curiosamente, y esto es otro inciso anecdótico, en 1978, al crearse el Ministerio de Defensa, el propio general Gutiérrez Mellado lo vuelve a rescatar para el Ministerio de Defensa, convirtiendo el SECED en el CSIC, en el Centro Superior de Información de la Defensa. No se sabe por qué, porque efectivamente donde estaba en la presidencia del gobierno era su sitio, como ahora, con el actual gobierno del Partido Popular, ha vuelto a estar. Ahora está dependiendo de la vicepresidencia del gobierno. Aunque yo creo que no se termina orgánicamente de ubicar dónde deben estar. Y creo que el drama de los servicios de inteligencia, eso que Pablo decía, que la gente se empeña en llamar espías, que es una especie de connotación peyorativa, bastante desagradable, por cierto. Parece que los espías huele a robo, asesinato, etc. Y en los servicios de inteligencia hay pocas actuaciones de ese tipo, hay muchas más actuaciones de estudio, información, obtención de información y asesoramiento que otra cosa. Pero dentro de eso, la realidad es que nos pusimos a preparar aquello. Pero entonces, este servicio central de documentación que se crea el 17 de marzo de 1972, lo crea el almirante Carrero Blanco, a la sazón vicepresidente del gobierno, puesto que no sería presidente del gobierno hasta junio de 1973, y lo crea un poco presionado por la... Les tengo que hacer a ustedes una cierta historia. Yo accedí en 1966 al regreso de mi destino en el Sáhara al Alto Estado Mayor, y en el Alto Estado Mayor me adjudicaron el puesto de secretario general del Servicio de Contraespionaje, el 0410, que era 04101, que era nuestra sigla dentro de la tercera sección de información del Alto Estado Mayor. Y entonces, a partir de ese momento, vi que en aquel mismo servicio de contraespionaje, en paralelo, desde 1964, existía otro organismo llamado entonces, no tenía existencia legal, digamos, existencia orgánica, el Gabinete Azul del entonces comandante San Martín, comandante de artillería, diplomado de Estado Mayor y economista, que venía de una experiencia política y sindical en la calle que era importante. ¿Por qué había llegado aquel hombre y por qué había llegado al Gabinete Azul? Pues porque el año 1964 el capitán general Muñoz Grandes es ascendido a capitán general, de teniente general, y nombrado vicepresidente del gobierno para asuntos de seguridad y defensa, y se encuentra con auténticos vacíos de información, aunque no existe información sobre lo que entonces en aquellos tiempos se llamaba subversión, en toda clase de capítulos. Y ese Gabinete Azul lo que hace es agrupar a una serie de personas que se van especializando en el estudio contrasubversivo, antisubversivo, desde un punto de vista informativo, no represivo, de todos los sectores que entonces acusaban el sindical, el exterior, el interior, la propia iglesia, etcétera, etcétera, donde había atisbos de todo este tema. Pero insisto que aquello no tenía existencia orgánica de ninguna clase. Pero va adquiriendo fama entre los medios políticos y gubernamentales de que aquellos hombres especialistas, cada uno en un sector, por ejemplo, recuerdo al capitán Tejedor y al capitán Fuentes Gómez de Salazar, que se convirtieron en auténticos especialistas del tema universitario, que era posiblemente uno de los más movidos en el tema, digamos, subversivo. Y entonces, cuando se produce la primera ley de educación de Villar Palasí con Monreal Luque de su secretario, Monreal Luque, su secretario de Educación a la sazón, dice que por qué no les dejan para elaborar aquella ley y en la colaboración de unos militares que creen que están muy especializados en el tema. Y efectivamente se los prestan al Ministerio de Educación. Y de ahí nacen las sucursales de ese Gabinete Azul, que empieza a tener, digamos, sucursales, oficinas de llamadas de enlace en varios ministerios. Y empieza a hacerse famoso por la utilidad de los estudios y de la información que van obteniendo.
de tal manera que llegan a tener tal cúmulo de información, en particular sobre ETA, que en el último trimestre de 1971, el entonces ministro del Interior o de Gobernación, como se llama entonces, Garicano Goñi, y su subsecretario, Cruguilles de Peratellada, le dicen al almirante Carrero Blanco que ese comandante o ese teniente coronel San Martín, que se ha hecho tan famoso, ¿por qué no se va de gobernador, no se le nombra gobernador civil de Guipúzcoa y que se ocupe de ese tema que también conoce de él? El almirante Carrero Blanco se da cuenta que lo que quieren los medios de Interior es quitárselo de encima a San Martín, y entonces, lejos de mandarle del gobernador civil a Guipúzcoa, lo que hace es crear el Servicio Central de Documentación y poner la presidencia del gobierno y poner a San Martín a su frente como director general y director del servicio. Con lo cual, ese servicio es el que se va a encontrar los norteamericanos para trabajar en la pretransición, volviendo a lo primero que hemos hablado. Una vez puesto en marcha este servicio era fundamentalmente dos cosas. La OCN, que era la Organización Contrasubversiva Nacional, que era desde un punto de vista informativo, insisto, no represivo, porque el tema represivo siempre correspondió, como corresponde hoy día al Ministerio de Gobernación o del Interior, era el 90% del servicio. Y luego había una cosa que en algún momento yo personalmente empecé a llamar el SECEZ abierto. El SECEZ abierto me pareció que, con arreglo a las instrucciones recibidas del almirante Carrero Blanco a través de San Martín, que era nuestro jefe, nuestro director, y lo que querían los norteamericanos, con los cuales tuvimos mucho contacto permanentemente, era que se preparara la transición. Lo de preparar la transición era todo un numerito, porque realmente entonces, recuerdan ustedes, que el imperio hegemónico correspondía en todos los órdenes de la vida nacional al llamado búnker, y el llamado búnker no estaba por ningún tipo de transformación ni por ningún tipo de cambio. Entonces el cambio había que hacerlo. ¿Qué ocurría por entonces? Pues que ya había dos ejércitos completamente distintos, generacionalmente completamente distintos. Uno era el de los altos mandos del ejército, que eran los tenientes generales, generales de división, etcétera, que habían hecho la guerra con Franco, etcétera, que estaban en esa postura inmovilista y en esa postura de respeto a las leyes fundamentales, los principios de movimiento, etcétera, etcétera. Y otro, el de los que éramos más jóvenes, que comprendíamos que con aquello no se iba a poder vivir, y que efectivamente lo que estaba, la única previsión que había entonces, que era el ya designado desde el 22 de julio del 69 como heredero de Franco a título de rey, del príncipe Juan Carlos, no podía gobernar y seguir con aquel régimen y con aquella democracia orgánica. Esto me lleva a una anécdota, que cuando empezamos a estudiar este tema, para empezar a estudiar este tema nos repartimos entre nosotros. Éramos exactamente el capitán Villalba, el capitán Fabra, el capitán Peñas, el capitán Peñas Varela, el capitán Peñaranda y yo. Éramos 6. Y nos dedicamos cada uno a una llamada familia política. Entonces nadie se atrevía a llamarles todavía partidos, eran familias. A mí me correspondió la Democracia Cristiana, la CNDP, y a los otros pues, lo que eran las familias entonces. Y en aquel instante nos empezamos a dar cuenta, y a medida que progresábamos en aquello, íbamos progresando en la convicción de que el cambio era absolutamente imprescindible. Hasta tal punto que todos esos comentarios entre nosotros, San Martín se los transmitía al almirante. Y el almirante una mañana nos llamó a dos capitanes, al capitán Peñas Varela, mucho después de haber llegado militar en Londres de coronel, murió en un accidente de automóvil volviendo de Inglaterra a Poitiers, en Francia, y que era de todos nosotros posiblemente el más arrojado. Y van ustedes a comprobar que lo era, porque una mañana, insisto, el almirante, que no nos llamaba a nosotros nunca, siempre era todo a través de San Martín, nos llamó a los dos y subimos a su despacho. Están ustedes enredando muchísimo en esta materia de predemocrática, ¿esto qué es? Y demás. Y entonces el capitán Peñas Varela le dijo textualmente: desengáñese, almirante. Esto hace falta redaños para decírselo al almirante Carrero Blanco en 1973, el presidente del gobierno. Desengáñese usted, almirante, que en el mundo no hay más democracia reconocida que la liberal y de partidos, y que toda la democracia orgánica es una singularidad, que con esto no vamos a ningún sitio, esto hay que cambiarlo.
En ese momento cogió un libro que tenía encima de la mesa de las leyes fundamentales del movimiento, el principio del movimiento, y dijo, eso no lo pone aquí, y nos lo tiró a la cabeza. Nos dio el tiempo justo para salir por la puerta, que yo, por cierto, cuando murió asesinado, lo rescaté desvencijado de su despacho y lo guardo como un recuerdo. Muy agradable para mí de todo aquello, porque luego, si quieren, hablaremos de la figura de Cabrero Blanco, que era, digamos, la tolerancia cabreada mayor que he visto en mi vida, porque efectivamente, a medida que fuimos progresando en la preparación y en la previsión del cambio en detalle, él tenía conocimiento de ello y a él no le gustaba absolutamente nada. Lo iba tolerando, hacía como que miraba a otro lado, hasta tal punto que yo creo que, como era muy creyente, yo creo que Dios se lo llevó para que no tuviera que verlo, porque lo hubiera pasado muy mal, gente de presidente o de expresidente del gobierno, tener que haber visto todo aquello. Y entonces, a partir de ahí, y perdónenme que hable en primera persona, porque ante los celos y las tonterías de otras personas tengo que hacerlo. El que realmente determinó, realmente, o planeó, o diseñó, mejor dicho, la palabra diseñó, en qué tenía que consistir la pretransición entre el 72 y el 76, pues fui yo. Realmente el SECED abierto, el llamado SECED abierto o SECED político, no hubiera existido sin mi iniciativa. Pero en fin, eso podía haber sido otro cualquiera, porque los que trabajamos en ello fuimos fundamentalmente las 6 personas. Y a partir de ese momento empezamos a tener contacto con el sinfín de personas que, agrupadas en un sinfín también de siglas prepolíticas, estaban ya metiéndose en el tema de esa pretransición para llegar a la transición. Libro que yo creo que todavía está por hacer. Yo le propuse a la editorial recientemente y no nos contestó, que efectivamente se hablase de las personas que constituyeron, los cientos de personas que constituyeron el instrumento para llevar a cabo todo esto. Recordar, pues, por ejemplo, había 11 partidos socialistas y socialdemócratas, aparte del PSOE, había demócratas cristianos 9, una cosa absolutamente alucinante, pero entre ellos había personas, muchas personas utilizables, y ahí fuimos conociendo, pues, no sé, los Solanas, los Mújica, los Perellorca, los Mabril, los Capuñas, en fin, montones de nombres realmente que podríamos citar aquí, cientos de personas. Y todos se fueron convenciendo y dando cuenta de que efectivamente el cambio había que hacerlo desde el poder y que el cambio había que hacerlo con un consenso de todos ellos. Ese diseño de la pretransición, y voy rápidamente porque lo que quiero es mantener un coloquio con ustedes respecto de todo esto, se concretó en 6 operaciones distintas. El nombre de operaciones es que, como éramos militares, siempre le damos a todo lo que hacemos el nombre de operación. Esas 6 operaciones fueron por orden: la Operación Lucero, que era la que tenía que garantizar la desaparición y entierro de Franco sin traumas y sin problemas. La segunda era la Operación Alborada o Operación Amanecer, que era la que tenía que garantizar y proporcionar ayuda y asesoramiento en detalle al rey los 6 primeros meses de su reinado, saber lo que tenía que hacer en todo orden de cosas nacional e internacional. La tercera era la operación fundamental, la Operación Reforma, que es lo que se tradujo después, el 76, en la Ley de Reforma Política, porque efectivamente hacía falta una disposición legal que desde la legalidad reformara la legalidad vigente, que el búnker no quería ni tocar. La cuarta operación es para mí fundamentalísima, fue la llamada Operación Dentro, que era la de que todos los que lideraran las familias políticas que se iban a convertir en partidos de manera inevitable, hubiera sido gente que hubiera vivido en España, no que vinieran del exilio. Eso salió maravillosamente con el Partido Socialista, con la figura de Felipe González y todos sus adláteres, los Solanas, los Mújica, los Guerras, etcétera, etcétera, y salió muy mal para los del exilio, para los Llopis, los Castresanas, etcétera, etcétera. Y sin embargo no salió bien en el Partido Comunista, donde el preconizado para secretariar del Partido Comunista eran Nicolás Sartorius o Ramón Tamames, pero el vivo de Carrillo se enteró del tema como estaba transcurriendo y decidió no perdérselo. Se presentó aquí en aquella aventura
verdaderamente tan graciosa la peluca con su amigo Teodulfo, y decidió hacerse cargo del Partido Comunista y consensuar él, entrar él en el consenso, viniendo como venía del terrible exilio, de lo terrible que en el escenario franquista había sido el Partido Comunista. Pero en general salió francamente bien, y digamos que los hombres de la transición fueron en su inmensa mayoría nuevos y los que participaron en el consenso de todo esto. La quinta operación era la del pacto social, que esa desembocaría en el año 77 en los llamados pactos de la Moncloa, que era el acuerdo de las fuerzas políticas y sindicales, no solamente en los aspectos económicos, sino también en los aspectos políticos, de consensuar la continuidad y el desarrollo del país. Y hubo una última operación, la sexta, que no se llevó nunca a cabo y que todavía hoy yo creo que lo estamos lamentando, que era la llamada Operación Historia. Operación Historia que consistía en que las fuerzas políticas, sociales y sindicales pactaran o hicieran una especie de pacto de no agresión con las tres instituciones históricas, con la Iglesia, con el trono y con las Fuerzas Armadas. Eso nunca se llevó a cabo y por alguna razón seguimos todavía mirándonos de reojo las llamadas instituciones históricas con las instituciones políticas, sociales y sindicales, porque eso no se hizo nunca. O sea, la confianza que tuvieron las instituciones históricas y las instituciones políticas y sociales en el consenso de la transición, sin embargo no demostraron, y siguen a mi juicio sin demostrar, tenerla entre ellas. Siempre se sigue diciendo tonterías del ruido de sable, la historieta, seguimos porque los ataques a la Iglesia, los ataques a todo esto, porque no se hizo aquello que es lo que tienen afortunadamente para ellos las potencias democráticas de verdad consolidadas. Porque yo cuando oigo hablar de que España es una democracia consolidada me dan ganas de reírme. Porque no lo es precisamente por eso. ¿Y por qué? Pues porque ese tipo de cosas, de la jefatura del Estado, de la forma de Estado, de la bandera, de toda esa serie de cosas, el respeto a las confesiones religiosas, eso en los países democráticos es que ni se habla. No comprendo que se pudiera ver en un sitio, no sé, una bandera monárquica blanca de los Borbones en Francia, en ninguna manifestación, es que no se comprende, eso solo sigue existiendo aquí. Y a partir de todas esas operaciones desarrolladas con el máximo detalle, es con lo que se encuentra en noviembre del 75 el rey Juan Carlos de Borbón y en julio del 76 el presidente del gobierno Adolfo Suárez. Se encuentran con que el guión de lo que tienen que hacer está completamente hecho y desarrollado en el máximo detalle. Y efectivamente a partir de ahí ellos realizan su papel, interpretan su papel y todo aquello de manera maravillosa hasta el famoso Sábado Santo del 77 con la legalización del Partido Comunista, que no estaba previsto por nadie. De modo que aquello era una realidad como la existencia de la Sierra de Guadarrama y demás, y que produce el enfrentamiento desde septiembre del 76 por la legalización de la CNT y después con la legalización del Partido Comunista, el enfrentamiento frontal de Adolfo Suárez con el alto mando militar, al cual en septiembre del 76 engaña, porque le dice que aquello no va a ocurrir y sí ocurre, y realmente a partir de ese momento la transición sale bien, la Constitución llega a buen puerto, pero eso le hace concebir a Adolfo Suárez un liderazgo político que no tuvo nunca. El liderazgo político que le lleva a la Constitución de UCD era pues una cosa rarísima, como se dijo entonces, en el seno de UCD estaba todo el espectro político del Parlamento de Alemania Federal, cosa que era bastante difícil de sostener y de darle continuidad. Y a partir del 77, del 79, de las segundas elecciones democráticas, se va produciendo, valga la redundancia, un proceso de erosión del presidente Suárez que termina en enero de 1981 con su dimisión y luego con la desgracia del 23F.